Buenas, estamos aquí los alumnos de primero de bachillerato haciendo el proyecto de los lugares de la memoria de Montijo, de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, y vamos a entrevistar aquí a Chema Álvarez. Bueno, ¿y usted a qué se dedica y cuál es su formación académica? Bueno, Mulay, háblame de tú. Yo me dedico a lo mismo que se dedican vuestros profesores. Soy profesor en el Instituto de Educación Secundaria de Val de la Calzada, María Josefa Baraínca, profesor de formación profesional del ciclo de atención a personas en situación de dependencia, y también soy secretario del instituto. Y eso es lo que me dedico en mi vida profesional, y en mi vida particular pues me dedico a hacer historia y a recuperar también historias olvidadas. ¿Y usted pertenece a alguna asociación? Sí, pertenezco a unas cuantas. Pertenezco a Extremadura Laica, a Europa Laica, a la Asociación Impulsa Montijo, y también de carácter regional, y por el motivo que nos trae aquí, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, la ARMEX. Bueno, Chema, la verdad, a mí me gustaría saber cómo llegó a formar parte de esta asociación para dicha recuperación de la memoria histórica. Bueno, pues realmente viene todo motivado por un afán en la defensa de los derechos humanos desde hace ya tiempo. Yo desde pequeño siempre he estado trabajando en distintos colectivos y he trabajado mucho por el tema de la educación para la paz, que es una educación transversal en la que se educa en valores y el respeto de los derechos humanos. Y a partir del año 2000 hubo aquí en España un proceso en el que se inició como una especie de recuperación de la memoria histórica que había sido olvidada desde el tiempo de la transición. Como sabéis, la dictadura de Francisco Franco acabó en 1975, se inició un proceso que en historia se conoce como la transición, pero que en realidad no cerró todas aquellas heridas que mucha gente dice que hay que cerrar, y es que dejó en la cuneta a un montón de desaparecidos de la guerra civil y del franquismo, y también procesos abiertos, porque sabéis que durante el franquismo fue una dictadura bastante brutal, unos procesos abiertos de torturas, de malos tratos, de desapariciones que todavía seguimos viviendo. A partir del año 2000 se crea la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica a nivel nacional, la crea Emilio Silva, que es un nieto de un desaparecido de la guerra civil, y a partir de ahí empiezan a surgir asociaciones por la distinta geografía española, y entre ellas la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de aquí de Extremadura, que fundamos en el año 2002, y que desde entonces pues nos dedicamos sobre todo a recuperar tanto aquellos desaparecidos que sabemos que todavía están en las cunetas, que nos llegan a través de peticiones de los familiares, o bien también a reivindicar un pasado que ha sido ocultado y que sigue siendo ocultado aquí en España sobre la cuestión del franquismo. Entre ellos está reivindicar que existiesen unas leyes de memoria histórica que no existían, que ahora afortunadamente ya tenemos, tanto una ley estatal como una ley regional, como también lograr acabar con todos aquellos vestigios del franquismo, como pueden ser, por ejemplo, toda la simbología que viene a ser la simbología del fascismo de principios de la primera mitad del siglo XX, que llevó a Europa y al mundo entero a una debacle absoluta. Y desde entonces, bueno, pues hemos realizado diversos proyectos, tanto a nivel cultural como a nivel también de búsqueda de desaparecidos, que nos llegan a través de las distintas familias de aquí de Extremadura. Bueno, Chema, yo soy Antonio y quiero saber si hacen actividades encaminadas a la recuperación de la memoria histórica, y si es así, ¿cuáles? Pues como os decía, las actividades van de mucho tipo, desde organizar la parte más cultural, que es la parte de dar a conocer de ese pasado que nos ha sido ocultado o cambiado en la narración, que es la historia del franquismo y de las víctimas del franquismo, y la pervivencia del franquismo ideológico que seguimos todavía sufriendo. Y por otra parte, reivindicar los tres principios básicos de la memoria histórica, que es la verdad, la justicia y la reparación con aquellas víctimas del franquismo que sufrieron todo esto, ¿no? Aquí en Extremadura hemos desarrollado diversos proyectos que son la búsqueda de fosas de desaparecidos, que nos llegan normalmente a través de familiares. Normalmente cuando alguien nos pide la colaboración, siempre ha sido altruista, voluntaria, pues se inicia un proceso, que es el proceso de búsqueda de datos, ¿no? De búsqueda de testimonios, sobre todo testimonios orales, que se contrasta documentalmente con la existencia de archivos, ¿no? Y por otra parte, la búsqueda ya in situ del lugar donde sabemos que hay fosas de desaparecidos, pues iniciar lo que es el proceso de excavación, ¿no? Ahí intervienen personas relacionadas con el mundo de la arqueología, el mundo forense, el mundo de la historia, y se sigue un proceso en el que, si tenemos suerte y se encuentran aquellas personas que han sido catalogadas como desaparecidas,
pues después se inicia otro proceso que es el de la como el rehabilitación de esas víctimas, ¿no? Existe un proceso muy cercano a la familia que es la reinhumación, o sea, sacar a esas personas de aquella fosa donde yacen sus restos y darles una sepultura digna donde puedan ir sus familiares a rezarles o simplemente a llevarles unas flores o simplemente que sepan dónde están, ¿no? Esa es la última parte, ¿no? Que es una parte en la que se implica bastante la familia de las personas desaparecidas, que siguen siendo todavía miles en el caso del Estado español. ¿Han estudiado los lugares de la represión en Montijo? Y si es así, ¿nos puede contar algo de su trabajo? Sí, en Montijo hemos estudiado los lugares de la represión a través de diversos estudios, ¿no? En Montijo hubo una represión brutal, aproximadamente en cuestión de año y medio 120 personas, entre 120, 150, 160, no hay datos concretos, fueron asesinadas. El caso de Montijo es muy paradigmático y muy característico de la historia de Extremadura en la guerra civil, ¿no? Porque en realidad en Extremadura no existió guerra civil, en Extremadura lo que existió fue simplemente exterminio, ¿no? Y fue y represión, y fue el avance de las tropas del sur franquistas, ¿no? Las que habían dado el golpe de Estado, consiguieron avanzar en poco tiempo y aquí en Extremadura lo que hicieron fueron fulminando por donde pasaron a las personas que eran sospechosas de haber participado en partidos de izquierda o que simplemente eran sospechosas de ser sospechosas, ¿no? O sea que ahí hubo una represión brutal y a excepción de la zona de La Serena, la Siberia, donde se estableció lo que se llama el Frente Muerto, que duró la Bolsa de La Serena hasta finales de la guerra, pues en Extremadura realmente no hubo guerra civil como tal, sino lo que hubo fue una represión fascista, ¿no? Aquí en Montijo en concreto la represión fue brutal, en la que estaba muy organizada, igual el modus operandi era exactamente igual que en el resto de Andalucía o Extremadura, cuando ya habían pasado las tropas fascistas, que estaban formadas básicamente por los regulares marroquíes, por tropas italianas incluso también, tropas alemanas, ¿no? Porque sabéis que las tropas golpistas fueron sobre todo nutridas por otros países que en ese momento vivían del fascismo, como por ejemplo puede ser Italia y Alemania. Y aquí en Montijo se inició una represión brutal, organizada y llevada a coro entre Falange Española, entre la Guardia Civil, entre las Fuerzas Vivas del pueblo, la Iglesia del pueblo, que también participó activamente, ¿no? Y aproximadamente en un año mataron a entre 120 y 160 personas, ya digo, hombres y mujeres, ¿no? Indistintamente, algunos de ellos prácticamente niños, entre 14 y 15 años. La mayor parte de los desaparecidos fueron enterrados en fosas comunes junto al cementerio, pero otros muchos no fueron encontrados. Después, después de la muerte de Franco, se inició un proceso de rehabilitación de esa fosa, ¿no? En la que se hizo, como sabéis, un monolito en el cementerio, pero sin poder datar, porque en esos momentos no existía un método científico como el que se utiliza ahora mismo en las excavaciones que hacemos, para poder datar a las personas que allí estaban enterradas, ¿no? Y bueno, una forma de simbolía. Sin embargo, todavía queda mucho en Montijo de esa época del fascismo y del franquismo, ¿no? Que sigue vergonzosamente recordando a los verdugos, como por ejemplo pueden ser nombres de calle, la de Hipólito Grajera Barragán, que era secretario de la Falange en esos momentos, ¿no? O una cruz en el Parque Descomunal, una cruz de los caídos, que se llama, ¿no? Que no tiene ningún sentido religioso ni ningún significado religioso, porque fue puesta para reivindicar la labor del fascismo, que era una labor criminal. Es como si vais, por ejemplo, a Alemania y encontráis ahora mismo en cualquier plaza una cruz nazi hecha en plan descomunal, ¿no? Porque al fin y al cabo una cruz nazi también es una cruz religiosa, ¿vale? Y también símbolos religiosos, como por ejemplo el que está en la Ermita de Jesús, que es una lápida, ¿no? Es un azulejo donde pone en honor a la Virgen de la Victoria, que es la Reina de la Victoria, Virgen de la Victoria, que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que se puso en muchos pueblos para ensalzar la labor de quienes ganaron la guerra a raíz, como digo, de un golpe de Estado que se dio en julio de 1936. ¿Cómo organizan estas actividades? ¿Tienen financiación estatal? ¿Y cómo se organizan dentro de la asociación? Bueno, las actividades, ya digo, parten muchas veces, lo que son las excavaciones, que quizá lo que más interese, parten de la llamada de familiares concretos, ¿no? Hay familiares que todavía siguen esperando, que saben que pues están, sobre todo nietos, porque ya hijos ya quedan pocos, pero siguen quedando todavía, nietos, sobrinos, bisnietos, ¿no? Y bisnietas, que bueno, pues siempre han querido, que sus padres murieron sin saber dónde estaba enterrado su padre o su madre, que habían sido represaliados, y acuden a nosotros pues con un indicio, alguien que sabe algo de un sitio donde está, ¿no?
Y entonces, pues a partir de ahí se inicia un proceso en el que lo primero es buscar financiación y gente que quiera colaborar voluntariamente. Por lo general, la labor de los arqueólogos y arqueólogas, que cuando ya se inicia, cuando ya se encuentran los restos, suele ser voluntaria, personas muy cercanas a la asociación que prestan de una forma altruista sus servicios, o sea, sin cobrar absolutamente nada. Y por otra parte se intenta buscar financiación, pues por ejemplo, para los primeros pasos, que son los más complicados, que es, por ejemplo, hacer las catas. Las catas consisten en coger una retroexcavadora y acudir al sitio donde se sabe más o menos que puede haber una fosa de desaparecidos y hacer unas primeras catas para ver si se encuentran allí los restos óseos o algo que nos indique que allí están enterrados, ¿no? Claro, esa retroexcavadora normalmente cuesta, ¿no? Igual que cualquiera que la alquila para una obra, ¿no? Entonces, para ese tipo de gastos son las subvenciones a veces, cuando ha habido subvenciones. Últimamente hay muy pocas. De hecho, la ley de memoria histórica que se implantó aquí en Extremadura en el 2019 y que ahora mismo se quiere encargar, no establecía tampoco de una forma muy clara el proceso de subvenciones. Siempre se ha buscado, pues, a través de campos de trabajo o a través de proyectos en concreto. Ahora mismo sí hay unas subvenciones a través del Estado, a través de la ley de memoria histórica estatal, en la que se intenta invertir ahí, ¿no? Y después también los familiares a veces han puesto dinero, ¿no? para este tipo de procesos, ¿no? Hay mucho voluntarismo y después también asociaciones que disponen también de fondos, por ejemplo, la Fundación Aranzadi, que es una fundación donde trabaja un forense de mucho prestigio, que siempre suele estar colaborando, ¿no? A la hora de determinar la procedencia de los restos, ¿no? Es muy difícil también a veces determinar la procedencia porque unas pruebas de ADN suelen ser bastante caras, ¿no? Entonces, las pruebas de ADN hay veces que las paga la misma familia y hay veces que dan resultados positivos y otras veces no dan resultados negativos. Si se puede pagar, ¿no? Suelen ser costosas y entonces, pues ahí vamos, ¿no? El proceso, ya digo, depende mucho de la familia y del voluntarismo que trabaja en la asociación. ¿Cualquier persona puede formar parte de esa asociación? Sí, por supuesto, cualquier persona que crea en el derecho a reivindicar el nombre de las víctimas y cualquier persona que crea en la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede formar parte de esta asociación aportando desde su trabajo su granito de arena. Y bueno, Chema, te vuelvo a preguntar yo y me gustaría saber cuáles son las reivindicaciones de estas asociaciones de la memoria. Pues la reivindicación es iniciar un proceso, que se inicie un proceso de una vez realmente de verdad, justicia y reparación con las víctimas del franquismo, que se ha dado en otros países donde ha habido barbaridades de este tipo, genocidios, ¿no? Y sin embargo en España pues todavía no se ha dado, después de que acabase la guerra civil en el año 39 y que se iniciase el proceso de la dictadura, que duró hasta el año 75, incluso más allá, pues nunca ha habido en este país realmente un proceso de saber la verdad y también sobre todo de rescatar a los desaparecidos. O sea, por ejemplo, cuando vamos a Mérida y vemos, por ejemplo, nos llevan de paseo por Mérida, pues suelen enseñarnos los restos arqueológicos, nos suelen enseñar, por ejemplo, incluso las necrópolis, ¿no? Donde había gente enterrada, ¿no? De cosas que pasaron hace ya 2000 años y nos dan importancia, pero es que hace menos de 100 años aquí hubo también una serie de asesinatos, hay personas desaparecidas que siguen teniendo muchos familiares vivos, que quieren saber dónde están, y no ha habido todavía ningún juez que haya decidido iniciar un proceso de búsqueda cuando aparece, por ejemplo, unos restos óseos, ¿no? De hecho, el único juez que se metió con este tema fue Garzón y se lo quitaron de en medio, o sea que el resto no está muy por la labor, ¿no? También sabemos lo que pasa con la judicatura en este país, ¿no? La herencia ideológica que tiene del franquismo, ¿no? Pero realmente no ha habido, y es curioso porque las leyes sobre memoria histórica que establecen, por ejemplo, la desaparición de los símbolos o el derecho de las familias a rescatarlos y a saber dónde están sus desaparecidos, es muy reciente. Aquí dentro de esas leyes se establece, por ejemplo, la determinación como lugares históricos aquellos lugares que hayan tenido una significación sobre la represión, como por ejemplo aquí en Montijo tenemos las colonias penitenciarias, ¿no? Que están muy cercanas, y una forma de reivindicarlo. De todas maneras, ahí estamos nosotros, siempre hay personas que siguen trabajando por el tema de que, porque al fin y al cabo estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, ¿no? O sea, en Argentina cerraron su proceso con el juicio a buena parte de la cúpula militar. En Chile, en todos los países que sufrieron la dictadura del Cono Sur durante el último cuarto del siglo XX, ha habido una serie de procesos. Aquí en España nadie ha sido juzgado, ha habido torturadores que han seguido funcionando, han seguido operando con sus torturas y su método de tortura, funcionarios del Estado
hasta bien entrada la transición y nadie ha sido juzgado todavía, y es necesario que aparezcan incluso jueces de Argentina para que se abran causas aquí en España, ¿no? O sea, hay una parte por donde va la administración política y otra parte es la reivindicación social, las sociedades, ¿no? Las asociaciones que estamos ahí trabajando para que haya realmente un proceso de verdad, justicia y reparación. Bueno, pues Chema, desgraciadamente llegamos ya al final de esta entrevista y más que nada darte las gracias por tu preciado tiempo y por estar aquí. Nada, yo sobre todo agradeceros a vosotros y animaros a que sigáis sobre todo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación y los derechos humanos. Muchas gracias.